Entonces, si nosotros lo vemos así, tenemos que si el carnero es los medos y los persas y el macho cabrío son los griegos, quiere decir que el cuerno pequeño representa a Roma. Es Sí. totalmente independiente el elemento del cuerno pequeño de los otros animales. Ujú. ¿Ok? Entonces hay que tenerlo bien claro. ¿Por qué es así? Porque así, esta profecía es una profecía paralela, como dije, a Daniel 7 y Daniel 2, y esta profecía, como vamos a ver dentro de un rato, es para el tiempo del fin. Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Logos Publicaciones y a su programa Charlando entre Amigos. Hoy con el tema de Daniel, capítulo 8. Wilson, ya vamos bien adentro del libro de Daniel. ¿Cómo va todo, Wilson? Gracias a Dios, muy bien, Luis. Qué gusto volver a estar aquí contigo para este extraordinario tema. Capítulo 8, sí, increíble, Luis. Avanza el tiempo y sobre todo que estamos ya en lo más excelso, lo más denso, lo más especial del libro de Daniel, capítulo 8, capítulo 9 pronto. Así que, y eso que ya habíamos visto gran parte de este capítulo, pero hoy lo que entiendo vamos a reforzar y sobre todo a facilitar esta información, ¿no? Así que, pues Luis, es una alegría, amigos que van a estar pronto escuchando este mensaje, por favor, ya saben, lápiz, papel, para que puedan estar anotando, atención a los detalles, porque esto hace la diferencia al explicar de manera adecuada estas profecías tan especiales, ¿no? Y también, Luis, pues saludar de manera especial a algunas personas en el hermoso Colombia que han estado siguiendo esta transmisión y que nos han enviado sus saludos. También recordarás a nuestro amigo Jorge Pandiño, estaba esperando el mensaje esta semana. Estuvo allí atento y lamentablemente no lo había mandado yo a tiempo, así que ese me pone allí en cintura ahí para estar enviándole las cosas a tiempo. También agradece y mucho que lo hayamos hecho. Igualmente, un saludo especial para nuestras iglesias del área, incluyendo la iglesia de Foss Proof aquí en la Florida. Así que pues la iglesia de Frost Proof, una iglesita muy especial que algún día probablemente conozcamos en persona, pero que realmente nos manda muchos saludos. ¿Ok, Luis? Estamos Sí, un pues bueno, saludo ¿qué a tal? Jorge allá, a Colombia. Ahí yo lo veo que siempre está mandando mensajitos y eso es muy bueno porque siempre es importante que la gente nos escriba, que sea nos saluda, que nos digan de dónde nos están viendo porque eso nos ayuda mucho. Bueno, la gente casi no se anima, pero bueno, ahí Vamos a los tener que hacer animamos una para que invitación lo a... hagan, ¿verdad? Porque sí, Exacto. eso es una ventaja, dar like, compartir y comentar, ¿verdad? Allí para que nos recomiende el algoritmo de YouTube. También siempre remarcar, ¿verdad?, que los temas que estamos dando, principalmente estos del libro de Daniel, están todos en el comentario completo del libro de Daniel que distribuye Logos Publicaciones. Lo pueden, el libro o los libros, porque es una trilogía, Dos verdades Mm. ocultas, el comentario completo de Daniel y el comentario completo del libro de Apocalipsis. Los pueden conseguir aquí en Costa Rica conmigo al teléfono que están viendo en pantalla o también los pueden adquirir si viven en la ciudad de Alajuela, directamente en la librería Metodista. Ahí ellos lo distribuyen. Por cierto, Wilson, ahí de la librería Metodista a la universidad hay como unos 2 kilómetros más o menos. Mm, mm. Entonces, ahí pueden adquirirlos. La librería Metodista está al costado norte del parque de Alajuela, central de Alajuela. Y si viven en Fantástico. otros países, los pueden adquirir por Amazon en forma electrónica, en tapa blanda, tapa dura a través de Amazon, si están en algún país que tenga el servicio de Amazon, o también en Sudamérica lo pueden adquirir a través de Mercado Libre, la trilogía.
Entonces los invitamos para que adquieran los libros. Es una forma también de ayudarnos y de tener el material allí. Les recomiendo mucho la versión electrónica, porque la versión electrónica ustedes tienen el libro de una vez, ¿verdad? En su Ujú. dispositivo. Es mediante el Kindle, ustedes pueden tener los libros en su computadora, los pueden tener en su teléfono, en su tablet. Y si después van a cambiar dispositivos, ahí siempre van a tener sus libros. Es nada más de bajar siempre la aplicación de Kindle y ahí van a tener el libro, no importa el tipo de dispositivo, lo pueden tener ahí a la mano. Exacto. Bueno, Wilson, tengamos una oración. ¿Nos ayudas, por Vamos a favor? orar entonces. Ujú. Claro que sí. Maravilloso Dios, gracias damos por ese privilegio que nos otorgas de la vida y la oportunidad también de poder abrir tu palabra, aprender de la misma y poder ser nutridos con la información que tú has dejado para el que estudia tu palabra, y también pedimos el poder para cumplir y poder ser obedientes a tus consejos, a tus admoniciones. Pedimos también que bendigas a los oyentes, a cada uno de ellos en sus diferentes luchas, dificultades, planes, pruebas, grandes desafíos. Bendícelos y cuídalos, pues lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. También quería dar un saludo aquí a la iglesia, a los miembros de la iglesia de San Ramón en Costa Rica, donde yo asisto, al pastor Jimmy Madrigal, ahí también nos está ayudando a compartir los temas, al pastor Wilcher, que es el presidente de la asociación también acá, que él Saludo también muy nos especial a sigue ellos. y también comparte las publicaciones al hermano Julio. Julio, el primer anciano de la iglesia de San Ramón, también que no se pierde aquí los temas y a la Qué hermandad en bueno. general. Bueno, entonces empezamos y ya ahorita sí nos vamos a meter, Wilson, de lleno a lo que es el tema del santuario. Ujú. Y vamos primero a compartir aquí pantalla para ver algo muy importante, porque ya cuando nos estamos hablando del tema de Daniel 8 y 9 tenemos que ver o tener una idea bien clara de una parte muy importante de la ley ritual que está asociada al santuario, ¿verdad? Entonces, acordémonos, para los que ya nos han seguido, que todas las cosas que se hacían en la ley ritual eran un presagio del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Entonces, vamos a compartir pantalla. Bueno, Wilson, entonces aquí lo que tenemos pues es el santuario, ¿verdad? Una idea de cómo era ese santuario en la época de Moisés, cuando todavía el pueblo de Israel andaba peregrinando en el desierto. El santuario estaba en el medio de la congregación de los hijos de Israel. Aquí pues no se apreciaría mucho en la imagen, pero se formaba como una especie de cruz. Habían tres tribus al este, tres al oeste, tres al sur y tres al norte. Y la tribu de Leví ministraba el santuario exclusivamente, ¿verdad? Ellos se dedicaban solamente a eso. Aquí lo que vemos Sacerdote. es la columna de nube que acompañaba a los hijos de Israel de día y en la noche era una columna de fuego. Aquí lo que tenemos es un acercamiento. Aquí está, ya estamos dentro del santuario en el atrio o patio, la parte del frente, y ese es el altar del sacrificio. Aquí está el sacerdote. Este es el lavacro. Habían Ujú. dos altares. Estaba el altar del sacrificio y adentro está el altar del incienso. El Entonces, lugar este es santo. uno de los altares y este es un acercamiento también bien interesante de lo que es el santuario. Aquí tenemos una toma un poquito más largo. Aquí está la entrada por donde entraba, valga la redundancia, los pecadores y lo primero que veían ellos era precisamente el altar del sacrificio. El sacerdote era el único que podía entrar al santuario. Esto con el tiempo luego se convirtió en un templo formal en la época de Salomón.
Pero por mucho tiempo se utilizó este sistema de tienda porque los hijos de Israel andaban vagando por el desierto. Entonces esto se montaba y se desmontaba continuamente. Entonces aquí se hacían los sacrificios. eh, lo que quiero ahorita recalcar es algo muy importante, el sistema de expiación en el Antiguo Testamento. El sistema de expiación, cuando estamos hablando de expiación, estamos hablando de eliminar el pecado en este caso. Entonces, el sistema de expiación consistía de dos partes, que uno de ellos está relacionado con el perdón y ese está relacionado con el sacrificio continuo. Entonces, se hacía el sacrificio del animal acá para el perdón de los pecados. Una partecita de esa sangre era introducida por el sacerdote adentro del santuario. Y vamos a ver la otra toma. Tenemos aquí, que aquí se hacía el sacrificio. Como te dije antes, una partecita de esa sangre, apenas una untadita, por decirlo así, era puesta en los cuernos de los altares, porque los altares tenían unos cuernos. Aquí tenemos el altar de sacrificio. Aquí adentro, este es el altar del incienso, que estaba frente a la cortina que divide el lugar santo del lugar santísimo. Entonces el sacerdote o el pecador mataba el cordero, el sacerdote llevaba de esa sangre adentro, como te dije, parte de esa sangre se untaba en los cuernos, depende del tipo de sacrificio, y la otra, lo que quedaba de la sangre se pringaba en la cortina que divide el lugar santo del lugar santísimo. Entonces los pecados quedaban perdonados, pero a la vez quedaban registrados en el santuario, ¿verdad? Entonces, se perdonaban los pecados, pero los pecados no se eliminaban. Esa es la primera parte. La primera parte entonces es la que tiene que estar relacionada con el perdón. Entonces, todo el año los pecados se iban registrando aquí en el santuario. De manera que ritualmente esos pecados iban contaminando cada día más el santuario, porque los pecados quedaban ritualmente registrados en la cortina y en los cuernos. Pero una vez al año, ahí ya vamos con la segunda parte del sistema de expiación. Estos pecados tenían que ser eliminados delante de la presencia del Señor. ¿Por qué decimos delante de la presencia del Señor? Porque si cruzáramos la cortina, nos encontraríamos en el lugar santísimo con el arca del pacto. Se llama arca del pacto porque ahí estaban los 10 mandamientos contenidos en esa caja, pero la tapa o el propiciatorio de esa caja representaba la misma presencia del Señor y había una luz allí simbolizando la misma presencia del Señor. Entonces, aquí al lugar santísimo el sacerdote solo entraba una vez al año y era el día de Yom Kippur, el día que se purificaba el santuario. ¿Qué pasaba ese día? Pues ese día se limpiaba o se eliminaban todos los pecados que habían quedado registrados en la cortina y en los cuernos del altar del incienso y del altar del sacrificio. De manera que al final del día, el pueblo de Israel, el día de Yom Kippur, no solo quedaban sus pecados perdonados, todos los pecados ya que habían cometido durante todo el año, que ya habían sido perdonados, sino que esos pecados incluso habían sido totalmente eliminados delante de la presencia del Señor. Por lo tanto, el pueblo de Israel quedaba en paz con el Señor. Entonces, tengamos presente que el sistema de expiación consistía de dos fases. ¿Qué pasaba luego de eso? Bueno, estos pecados que habían quedado registrados en el santuario eran puestos simbólicamente sobre un macho cabrío, sobre un cabro que representaba a Satanás, y ese cabro o ese macho cabrío era llevado por un hombre designado para eso al desierto y allá el animal moría.
Una cosa también que quiero recalcar, el que metía los pecados al santuario era el sacerdote. Correcto. Pero ahora vamos a ver algo muy importante, Wilson, y es que el, había varios tipos de pecados y entonces un tipo de esos pecados eran introducidos al santuario sin la intermediación del sacerdote. Y eso es muy importante a la hora de estudiar Daniel capítulo 8. Vamos a ir, Wilson, a Levítico 16:21. En Levítico 16:21 vamos a encontrar los diferentes tipos de infracción o de pecados o categorías de pecados que hay en la Biblia. Básicamente son tres tipos de pecados. Okay. Entonces, vamos a ver qué nos dice ahí Levítico 16:21. Y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Ok, la palabra iniquidades es la palabra awón, que es la palabra, es un tipo de pecado, se traduce regularmente con la palabra iniquidad. Y luego el otro es donde dice rebeliones, es pecha. Pecha son los pecados de rebelión. Y esos pecados contaminaban el santuario directamente sin la intercesión del sacerdote. El otro tipo de pecado es hatat, hatat se traduce normalmente como pecado. Pecado. Entonces tenemos esos tres tipos de pecado: Ahón, que son iniquidades; Pecha, que son las rebeliones; y Hatat, que son los pecados. La palabra Pecados. pecado regularmente, ¿verdad? Pues así se traduce. Ok, lo que nosotros tenemos en el capítulo 8 es otra serie de animales representando a diferentes imperios, pero lo interesante de esto es que ahora estos animales están relacionados con el servicio del santuario. En el capítulo 7 teníamos unas bestias terribles, ahora lo que tenemos son animales que se utilizaban para sacrificio el día de expiación o el día de Yom Kippur. Quiere decir que esta visión está relacionada precisamente con el santuario, con las funciones del santuario. ¿Ok? Okay. Vamos a poner un ejemplo de lo que son los pecados pecha o los pecados de rebelión. Vamos a ir a Levítico 20, los versículos 2 y 3. Levítico 20, 2 y 3. Dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará, y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Ok, entonces aquí los sacrificios a los niños o el sacrificio de los niños al dios Moloch era un pecado de rebelión. Y en el versículo 3 dice: y lo cortaré de entre su pueblo, o sea, el infractor, ¿verdad? Por Sí, cuanto dio sus hijos a Moloch, contaminando mi santuario. Que eso es una contaminación directa, porque es un pecado de rebelión, es un pecado pecha. El ok. sacerdote no metió este pecado No. al santuario, sino que automáticamente el santuario se contaminó. Mm, Y esto es entiendo. bien importante. Si uno no explica esto en el capítulo 8, se va a perder un poco, porque esto es un detalle bien, bien, bien importante. Vamos también a Números, el capítulo 19, versículo 20. Y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová. No fue rociada sobre él el agua de la purificación, es inmundo. Entonces, habían ciertas reglas
que se seguían, por ejemplo, cuando se transportaba un muerto, cuando alguna persona tenía ciertas enfermedades y luego la persona se recuperaba. Al entrar una persona que había hecho estas cosas o que había padecido ciertos males, al entrar a la congregación de Israel, tenían que purificarse ritualmente, ¿verdad? Entonces, si la persona entraba así, porque así, sin haber hecho la purificación, esta persona estaba contaminando el tabernáculo del Señor, estaba contaminando el santuario, porque era un pecado de rebelión. Por ejemplo, vemos también un pecado de rebelión, así, ahorita que me acuerdo, en el libro de Josué, con el caso de Acán, ¿te acordás? En Sí, el caso claro. de Acán, pues viene el Señor y había dicho que el pueblo que ellos iban a destruir tenía que ser destruido totalmente y no podían quedar ni siquiera las cosas. Pero Acán, ¿qué fue lo que hizo? Tomó. Acán guardó cosas de valor, ¿verdad? Y las escondió. Eso Mm, era un pecado de rebelión. sí, Eso contaminaba directamente el santuario y sobre esos pecados, lo más grave, Wilson, es que no había expiación. Por sí, eso es que el sacerdote no introducía esos pecados. Cuando el sacerdote introducía los pecados que se confesaban, había expiación por esos pecados. Pero cuando había pecados de rebelión, no había expiación por esos pecados. Entraban directamente al santuario. Y por eso es que vemos que muchas personas, como en el caso de Acán, fueron condenados a muerte, ¿verdad? serio. Sí, Sí, el señor. asunto era serio. Pero bueno, vamos entonces ahora a ya analizar el capítulo 8, que el capítulo 8 no tiene muchos problemas al principio, Ujú. porque se descifra fácilmente. Sin embargo, conforme avanzamos ya van a haber dificultades que son las que vamos a tratar de solucionar por acá. Como te dije, hay una serie de animales. Básicamente son dos animales que aparecen en este texto que están relacionados con el Ujú. día de Yom Kippur o el día de expiación. Acordémonos que ese día era una vez al año que se celebraba. El sacrificio continuo se celebraba todos los días, se celebraba en la mañana, se celebraba en la tarde y eso estaba relacionado con el perdón. Perdón. El Yom Kippur se realizaba una vez al año y estaba relacionado con la eliminación del pecado. Todos los pecados que habían quedado registrados simbólicamente en el santuario, que estaban contaminando el santuario simbólicamente, no es que se agarraba el jabón y se lavaba el santuario, no, era simbólicamente, esos pecados eran sacados fuera del santuario y puestos sobre un macho cabrío que se Ujú. soltaba luego en el desierto. Ok, entonces, al principio de la visión, lo que aparece es un carnero y este carnero es una representación del imperio medo-persa. Interesante es que esta visión, como dijimos en el capítulo anterior, se da en la época de los babilonios, pero la Ok. visión va a empezar en la época de los medos y los persas, ¿verdad? Y vamos luego a saber por qué es que se da esta visión o empieza esta visión en la época de los medos y los persas, pero se da en la época de Belsasar, en la época del último rey de Babilonia. Entonces tenemos a este carnero, pero cuando este carnero está en su mayor fuerza, aparece luego un macho cabrío o un cabro. Una característica que tiene este macho cabrío es que es unicornio, solo tiene un cuerno. Entonces, este macho cabrío, de acuerdo a las indicaciones, es precisamente el reino que sigue después de los medos y los persas, que es el imperio griego. Griego. Y la explicación que da el ángel es que el cuerno, el unicornio, el único cuerno que tiene este macho cabrío, representa al primero de los reyes de ese imperio, que Alejandro. es Alejandro Magno, ¿verdad? Ujú. Pero estos dos animales, cuando se encuentran, ¿verdad? El imperio persa que está representado por el carnero y el macho cabrío que está representado o que representan los griegos, cuando se encuentran van a pelear entre ellos y va a ganar entonces
el macho cabrío. Ujú. Y este unicornio luego va a quebrarse y en su lugar van a aparecer cuatro cuernos, ¿verdad? Entonces el animal pasa de tener un solo cuerno a tener cuatro cuernos. ¿Qué es lo que nos quiere decir eso? Vamos primero a leerlo en Daniel 11:4. Daniel 11:4 nos dice, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes ni según el dominio con el que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Ok, entonces aquí ya más adelante en el capítulo 11 vamos a tener una serie de explicaciones o detalles que no se dan en el capítulo 8 y en otras partes del libro de Daniel. Pero aquí está bien claro. Resulta que después de la muerte de Alejandro Magno, Ujú, no queda ningún descendiente de él para tomar el reino. ¿Y qué es lo que sucede? El reino es tomado por cuatro de sus generales. De ahí que cuando el cuerno o el unicornio es quebrado, ujú. entonces salen cuatro cuernos que representan a los cuatro generales de Alejandro Magno que se dividieron el reino, que en este caso son Lisímaco, Ptolomeo, Casandro y Seleuco. Ellos se repartieron el reino y de ahí que el animal luego tenga cuatro cuernos, ¿verdad? Ujú. Vamos también a leer, Wilson, Daniel 8:8 y 9. Daniel 8:8 y 9. Y ahí pues ya vamos a tener unos detallitos que ya sí hay que explicar. En cuanto a esto, debemos prestar mucha atención a lo que va a leer Wilson, porque aquí hay un detalle muy, 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 pero muy importante. Nos dice así Daniel 8:8 y 9. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Entonces, ya tenemos el tercer elemento. Tenemos un carnero primero, tenemos un macho cabrío y Ujú. ahora aparece un cuerno pequeño. Estos son tres elementos totalmente independientes, pero la lectura de los versículos 8 y 9 pareciera como que el cuerno pequeño no es independiente, sino que está saliendo de uno de los cuatro cuernos del macho cabrío. Exacto, no es lo Entonces, que pienso. esta es lo que tenemos nosotros ahorita que concentrarnos. ¿Por qué? Porque, ¿te acordás cuando habíamos visto la historia del rapto secreto? Ujú. Cuando Preterismo. mencionamos a Roberto Belarmino, el cardenal jesuita, que Ujú, había propuesto que este cuerno pequeño era Antíoco Epífanes, ¿verdad? De la dinastía Seleucida, y él vivió entre el 215 y el 164 antes de Cristo. ujú, Él fue el primero que dijo eso. ¿Por qué? Bueno, ¿quién era Antíoco Epífanes? Bueno, fue un rey de origen griego, descendiente de Seleuco, que agarró el templo de Jerusalén y allí hizo sacrificios de cerdos y otras cosas que contaminaron el santuario. ujú, Entonces, este señor Belarmino decía que el cuerno pequeño ujú, tenía que ser lo que hizo Antíoco Epífanes en el templo, que contaminó el santuario. ¿Por qué? Porque conforme vayamos adelantándonos, vamos a ver que aquí hay una contaminación del santuario, y para él el que hizo esa contaminación fue este rey de origen griego. ¿Qué es ujú, lo que sucede? No puede ser esto que dice o que dijo Belarmino y que todavía dicen algunos expositores de la Biblia, porque esta profecía es para el tiempo del fin. Y el último elemento que nosotros tenemos de la profecía del capítulo 8 es el cuerno pequeño. exacto. Entonces, este cuerno pequeño tiene que estar presente al final de la historia.
Y Antíoco Epífanes vivió antes de Cristo, vivió, como dije antes, entre el 215 y el 164 antes de Cristo. Entonces no puede ser Antíoco Epífanes. Ujú. Entonces tiene que ser, como dije antes, un elemento independiente del macho cabrío, Del macho y cabrío, ok. aparte, ¿verdad? Eh, estas profecías o esta profecía son paralelas a Daniel 7 y Daniel 2. Ujú. Entonces, si nosotros lo vemos así, tenemos que si el carnero es eh, los medos y los persas y el macho cabrío son los griegos, quiere decir que el cuerno pequeño representa a Roma. Es Sí. totalmente independiente el elemento del cuerno pequeño de los otros animales. Ujú. ¿Ok? Entonces hay que tenerlo bien claro. ¿Por qué es así? Porque así, esta profecía es una profecía paralela, como dije, a Daniel 7 y Daniel 2, y esta profecía, como vamos a ver dentro de un rato, es para el tiempo del fin. Ok. Entonces, pues, tener presente eso, el cuerno pequeño es un elemento independiente, representa a un imperio. Y la pregunta que haría Luis, entonces, ¿cómo interpretar ese versículo en ese contexto? Y digo esto no porque no lo hayas tratado de decir, sino una vez más, pareciera decir, como dice el verso 9, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció Mm, mucho al sur, al oriente, en fin, hacia la tierra gloriosa. mm. Este, ese de ellos tiene que ver con los cuatro cuernos o tiene que ver con qué exactamente, porque repito, yo entiendo ahora por detalles como se está explicando que la interpretación preterista que da lugar a esta teoría de que el cuerno pequeño en Daniel 9 pues sería justamente ese rey Seleucida, Tíoco Epífanes. Entonces, bueno, entonces, la pregunta obvia sería, ¿cómo lo debemos interpretar exactamente? ¿Cómo salimos de ese embrollo que nos mete aparentemente este versículo? Sí, porque, bueno, voy a leer aquí Daniel 8, el 8 y 9 dice, y el macho cabrío, que es Grecia, ¿verdad? Se engrandeció Sí, sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel cuerno, el unicornio que representaba a Alejandro Magno, fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables que representan a los cuatro generales de Alejandro Magno hacia los cuatro vientos del cielo. O sea, se dividió en cuatro y se fueron, pues el reino se dividió en todos los puntos cardinales, es lo que quiere decir. El correcto. último de los elementos que nosotros tenemos del versículo 8 son los vientos del cielo. Ajá, sí. Y de uno de esos vientos es que va a salir el cuerno pequeño. O sea, de uno de los cuatro puntos cardinales va a salir el cuerno pequeño. No Ok, es que va a salir de Grecia o de una de las divisiones de Grecia, porque ok. no hace sentido, porque el cuerno pequeño es un elemento que va a estar presente hasta el final de la De la historia, porque la historia, profecía es para el tiempo del fin, ¿verdad? correcto. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos interpretar aquí? La secuencia de reinos que hay en Daniel 7 y en Daniel 2. El cuerno representa a Roma. Ok. De los vientos, no Entonces, entonces de de los uno de los cuernos. vientos, o sea, de uno de los cuatro puntos cardinales, va a salir el cuerno pequeño. Es un elemento totalmente independiente. No tiene nada que ver con el macho cabrío. Que Ujú. la gente Ok, piensa que es de uno de los cuernos, o sea, de una de las partes. En este caso es del reino Seleucida que va a salir el cuerno pequeño, es lo que interpretan los preteristas. vaya detalle, exacto. Wilson, precisamente en el capítulo 7 nosotros tenemos un cuerno pequeño y el cuerno pequeño está asociado a esa secuencia que va a tener el Imperio Romano. La Correcto. última evolución que va a tener el Imperio Romano es la Roma papal, y precisamente el cuerno pequeño representa a la Roma papal. Al Estamos. final, el cuerno pequeño también del capítulo 8 representa a la Roma papal, pero veamos lo que dice el capítulo 8 y el versículo 9. Ve qué interesante, dice,
Y de uno de ellos, o sea, de uno de los cuatro vientos salió un cuerno pequeño, pero ve cómo crece este cuerno pequeño. Crece mucho al sur al y al sur. oriente. O sea, primero tiene un crecimiento, vamos a decir, horizontal, Ujú. que está relacionado precisamente con los puntos cardinales donde creció el Imperio Romano. O sea, en una primera etapa, el cuerno pequeño representa a la Roma imperial, pero acordémonos que el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7 es un cuerno que le interesa mucho las cosas espirituales, las cosas religiosas. Y Ujú. este cuerno después dice que se va a extender hacia la tierra gloriosa, o sea, la va a emprender contra el cielo. Entonces Okay. tenemos aquí la fase del imperio, la fase de la Roma imperial, en una primera etapa el cuerno pequeño, pero luego la segunda etapa del cuerno pequeño está relacionada con la Roma papal, precisamente. Decías un detalle, Luis, la tierra gloriosa, entonces no sería la Jerusalén, el Israel No, que porque estamos hablando aquí conocemos. de la tierra de la gloria, ¿verdad? Ok, ok. Al decirse la Ese tierra es gloriosa. De hecho, si otro querés, detalle buscamos clave. ahí Isaías 4:13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi rostro y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Porque ahí lo que tenemos nosotros es la descripción de una tierra o de un lugar, pero que no está aquí en este planeta, sino que está en la presencia del Señor. Ahí Ujú. era donde quería llegar Satanás y sentarse como Dios. Exacto. Exacto. ¿No? Entonces, la tierra Cielo. gloriosa no es este planeta, es allá en la gloria donde está el Señor, pero también tenemos otro texto que sería Salmo 48, 1 y 2. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Que aquí hay que siempre tener presente de que la Jerusalén terrenal era solo un símbolo de la verdadera ciudad del Señor, ¿verdad? La nueva Jerusalén. Lo comparemos eso con Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces, esa es la verdadera tierra gloriosa, no el símbolo que hay aquí en la tierra. Contra Entiendo. esa ciudad o contra esa tierra es que se iba a meter el cuerno Ujú. pequeño. Entonces, tenemos aquí, como dije antes, un crecimiento horizontal, pero luego va a querer hacer un crecimiento o vertical, Ujú. ¿verdad? Porque se va a meter con las cosas de Dios, que es lo que siempre ha querido hacer Satanás, ¿verdad? Meterse con las cosas de Dios, querer ocupar el El lugar de lugar. Dios. Ok, vamos a seguir leyendo ahí Daniel capítulo 8 los versículos del 10 al 12. 8 del 10 al 12. Aquí Nos está dice, también hablando de las cosas que va a hacer precisamente este cuerno pequeño. y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Ok, entonces cosas que va a hacer este cuerno pequeño, que las que tenemos aquí pistas. Primero dice que en versículo 10 se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte de los ejércitos y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Este ejército y esas estrellas uno podría decir que son ángeles, Ujú. pero como este es un poder terrenal, este poder terrenal no va a hacer eso como un ser angelical. Correcto. Quiere decir que este ejército y esas estrellas representan al pueblo de Dios aquí en la tierra. ¿Dónde Mm. lo podemos nosotros ver esto? Bueno, vamos a Éxodo 7:34. Éxodo.
Éxodo 7:34, ahí vemos una manera en la que Dios está en este caso refiriéndose a su pueblo del Antiguo Testamento o a la iglesia del Antiguo Testamento. 7:34. Oh, 3 y 4, perdón. Ok. Nos dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Entonces ahí el pueblo de Israel está siendo representado como un ejército. El ejército. No está hablando de ángeles, está hablando de humanos. En cuanto a las estrellas, podemos también ver que las estrellas también pues representan en algunas partes a los ángeles, pero Sí. también es una forma de referirse a los hombres o al pueblo del Señor en Apocalipsis 1:20. Nos dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces ahí esos ángeles representan al pueblo del Señor, a esas iglesias. ¿Por qué? Porque la palabra ángel significa mensajero, que es lo que somos nosotros, ¿verdad? Como miembros de la iglesia del Señor. Y bueno, y pues es que por lógica tiene que ser así, porque si el cuerno pequeño es un poder humano, ese poder humano no se va a meter contra la hueste angélica, ¿verdad? Del Señor, porque ¿cómo los va a pisotear? ¿Cómo los va a vencer? No se puede, ¿verdad? Pero este cuerno pequeño también dice que se engrandece contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? Es Cristo Jesús, Cristo. ¿verdad? Pero también se va a meter con el continuo sacrificio. Aquí hay que hacer una aclaración. La palabra sacrificio es un agregado, aquí no existe en el original. Es la palabra continuo. El continuo tenía que ver no solo con el sacrificio continuo, sino con todas las tareas que tenía el sacerdote que estaban relacionados con la intercesión, ¿verdad? Quiere decir que este cuerno pequeño se va a meter o va a obstaculizar la intercesión. ¿De quién? De Jesucristo, el príncipe de los ejércitos, que es el verdadero sacerdote, ¿verdad? Los sacerdotes terrenales eran solo una representación de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Y dice que el santuario fue echado por tierra. Vamos a ver de que este santuario no era el santuario terrenal, ¿verdad? El que había levantado aquí Salomón con ese templo, ni mucho menos el de Moisés. ¿Por qué? Porque este santuario es uno que está operando cuando el sistema papal está activo. El único santuario que está activo mientras al día de hoy, hasta el día de hoy, cuando todavía está vigente el papado, es el santuario celestial. Sí. Entonces, a eso es que se refiere, al santuario celestial, no a ningún santuario aquí en la tierra. Y otra cosa muy importante, Wilson, es que dice que este cuerno pequeño echa por tierra la verdad. Ahora, hay 3 asuntos que son la verdad en la palabra de Dios. Primero que todo, la verdad es Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo dice en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por mí. Ahora, ¿cómo echó por tierra esta verdad? El cuerno pequeño. Voy a leer aquí bueno, y esta cita ya las hemos visto en otros estudios, pero es de la enciclopedia online. Dice, entregando a Pedro y a sus sucesores las llaves del reino de los cielos, Cristo les entregó el tesoro de sus méritos y de los méritos de los santos que dependen de los suyos. Los papas pueden sacar de este tesoro para beneficiar a los miembros débiles de la iglesia con los méritos superabundantes de los santos. Por el sacramento de la reconciliación, la iglesia perdona las faltas mediante las indulgencias, paga las deudas que resultan de las faltas. O sea, que el que va a administrar la gracia es el sistema papal,
Ujú, ujú. No es Cristo nuestro sumo sacerdote. Esa verdad de que Cristo es nuestro mediador ante el Padre es echada por Por tierra tierra, precisamente por la Iglesia Católica, ¿verdad? correcto. Y aquí tenemos esta otra cita del Concilio de Trento que dice, cualquiera que diga que los pecados son justificados por la fe solamente, como queriendo decir que no se requiere nada más para obtener la gracia de la justificación, que sea anatema o maldito, ¿verdad? Mm, Porque en la Iglesia Católica el Papa es el que administra la gracia, o sea, está en correcto. lugar de Dios. Es el Pero tenemos otra definición de la verdad en la Biblia y es la palabra del Señor, ¿verdad? Ujú, Porque dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. es verdad. Ahora, ¿cómo echó por tierra esa verdad? También es algo que ya tenemos un video, ¿verdad? Que se titula, creo, ¿cuál es la mejor versión de la Biblia? La Biblia, sí. ¿Qué fue lo que hizo la Iglesia Católica? La Iglesia Católica utilizó versiones espurias para hacer las traducciones de sus versiones de la Biblia, añadió libros que no son inspirados, Ujú. ¿verdad? Agregó capítulos que no son inspirados, puso por encima de la palabra de Dios la tradición de la iglesia y de esa manera echó por tierra la verdad. Voy a leer aquí del Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 81, ve lo que dice. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. La tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegra a sus sucesores para que ellos, iluminados por el Espíritu de verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. Lo que es la tradición son los escritos de los santos, las cosas que Ujú. diga el Papa o las cosas que diga el colegio cardinalicio. Y Los esas concilios. cosas, o el concilio cardenalicio, y están por encima de la palabra de Dios, porque ellos dicen que esto ¿cómo se dice? Una revelación más actualizada. Mm. Y entonces, si es una revelación más actualizada, puede ir en contra de la palabra del Señor. En ese sentido, entiendo lo que sería echar por tierra la verdad con hechos. Y es una cosa que permanece hasta nuestros días, Luis. No solo quedó en la historia, sino que sigue, es parte integral de la doctrina católica actual. ¿Sí? Ve también lo que dice el numeral 82 también del Catecismo de la Iglesia Católica. De ahí resulta que la Iglesia a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado. Mm, Y así las dos se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. Entonces eso es la manera en que echó la verdad por tierra el por cuerno pequeño, tierra. esta verdad en específico, ¿verdad? Pero hay otra cosa que es la verdad en la Biblia y es la ley. Ok. Con la ley dice, o respecto a la ley, dice Salmo 119, 142, tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. Eso también es Mm, otro tema que ya hemos visto bastante, ¿verdad? La Iglesia sí es. Católica quitó algunos mandamientos de los 10 No, mandamientos, puso ujú. otros, y aquí esta cita habla por sí sola. Es el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 2066, que dice, la división y numeración de los 10 mandamientos ha variado en el curso de la historia. Mm, O sea, los 10 mandamientos no, han variado en el curso de la historia. para nada. El presente catecismo sigue la división de los mandamientos establecida por San Agustín. Esto es lo que se llama tradición, ¿verdad? Y que ha llegado a ser tradicional, ahí está la palabra, en la Iglesia Católica. Es también la de las confesiones luteranas. Los padres griegos hicieron una división algo distinta que se usa en las iglesias ortodoxas
y las comunidades reformadas. Entonces, la verdad es Cristo, la palabra y la ley. Y esas tres cosas, de veras que el cuerno pequeño las echó por... Ha hecho por tierra, claro. Ok, entonces, imagínate, cuando están estos, hay, porque hay una conversación entre unos seres angelicales, ¿verdad? Unos seres celestiales, y cuando estos seres celestiales están en eso, ante la indignación de lo que se está escuchando, que va a ser el cuerno pequeño, uno de los ángeles entonces hace una proclamación. Vamos a Daniel 8, 13 y 14, Wilson, por favor. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Entonces ahí ya tenemos la palabra clave, la purificación del santuario, que Exacto. era lo que sucedía en el ritual de Yom Kippur, pero ahora esto va a ocurrir en el santuario celestial. Celestial, exacto. El santuario celestial, luego vamos a ver que va a ser purificado. La gente dirá ahorita, y pero es que si está en el cielo, ¿de qué va a purificarse? Porque no hay nada ya que sea inmundo. Pero vamos Mm, a comprobar con citas bíblicas en su debido momento de que ese santuario se tiene que purificar. Y vamos a ver qué es tremendo. lo que contaminaba. De hecho, lo podemos ir adelantando. Lo que contaminaba el santuario terrenal es lo mismo que está contaminando el santuario celestial. ¿Qué es lo que contaminaba el santuario terrenal? El registro de los Pecado. pecados que habían sido perdonados. Todos esos pecados que se han perdonado a través de la historia están en libros, dice la palabra de Dios, en el santuario celestial. Y esos libros tienen que ser limpiados, borrados, porque cuando Cristo venga va a encontrarse con una iglesia que no solo ha sido perdonada, sino que ni siquiera los registros de esos pecados existen, de manera que va a ser esto se compara con una boda, ¿verdad? Va a ser una mujer limpia, pura, sin Virgen. mancha, virgen, como si nunca hubiera pecado. Por eso es que se Ujú. tiene que purificar el santuario celestial. Pero en este caso, ahorita se está hablando, pues dijimos que este ser está indignado por las cosas que hizo el cuerno pequeño. Dice, pero entonces, ¿hasta cuándo? Dice que durará la visión del continuo, vamos a decir, porque aquí la palabra sacrificio sale sobrando, pues no está en el original. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿Hasta cuándo va a durar todas estas abominaciones? ¿Cómo va a ser posible que esto vaya a durar tanto? Ujú. ¿Cuándo va a ser el momento? ¿Qué momento se va a De purificar este verdad. santuario? Y el versículo 14 dice, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Por qué es que este santuario está siendo contaminado por el cuerno pequeño? Porque Mm. estos pecados que está haciendo el cuerno pequeño y que están siendo registrados en el capítulo 8, estas faltas son pecados de rebelión Mm. y contaminan directamente el santuario Directamente, sin como la habíamos dicho. intervención de Cristo Jesús, el sumo sacerdote en el santuario celestial. Directamente, exacto. Entonces, la pregunta es, ¿hasta cuándo es que se va a limpiar esta inmundicia que está contaminando el santuario? Y entonces dice, hasta A 2300 tardes y mañanas. 2300 tardes y Después de mañanas. 2300 tardes y mañanas va a comenzarse a purificar ese santuario. De eso Ujú. es lo que trata la visión. Por eso es que la visión está relacionada con el día de Yom Kippur. Por eso es que los animales que aparecen en la visión están relacionados con los animales que se sacrificaban ese día, porque se está Correcto. hablando del Yom Kippur verdadero, no el que se hacía aquí en la tierra, sino el verdadero, el que se hace ahorita en el santuario celestial. Porque las Celestial. cosas aquí eran solo símbolos Exacto. de las cosas verdaderas, de las cosas reales que hace Cristo en el santuario. Ahora, aquí nos está hablando de la contaminación que está haciendo el cuerno pequeño, pero al hacer una alusión al día de Yom Kippur,
quiere decir que no solo los pecados estos de rebelión que hace el cuerno pequeño o el sistema papal van a ser los que van a purificarse allá en el cielo, o sea, van a removerse del santuario celestial, sino también todos los No, pecados confesados por los hijos de Dios a través del tiempo, de porque la está haciendo deseo. una alusión directa a Yom Kippur. En el día de Yom Kippur no solo se purificaba el santuario de los Ujú. pecados de rebelión, sino de todos los tipos de pecados que habían sido confesados por el pueblo de Dios. Mm, Ok, tremendo. ahora, ¿por qué en el capítulo 8 no tenemos nosotros el inicio de los 2300, de las 2300 tardes y mañanas o de los 2300 días? Porque resulta que Daniel, vamos a decir, fue tan impactante esa visión que él se siente enfermo Ujú. y el ángel no le puede dar más detalles. Lo que faltaba por decirle a Daniel, que el ángel Gabriel, era el inicio de esa profecía. Sabemos que la profecía va a ser, se va a iniciar el periodo de los 2300 años en la época de los medos y los persas, porque la profecía empieza con el carnero que representa a los medos y los persas, De los presos, pero no sí. sabemos exactamente cuál es el evento que va a dar origen al inicio de esa profecía. Vamos a leer ahí, Ujú. Wilson, Daniel 8:18, por favor. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Ok, entonces él no estaba bien. Él, Mm. aquí dice que caí dormido, o sea, él se desmayó. Luego Mm. el ángel lo tocó y Lo lo levantó. levantó, pero el ángel no quiso decirle más. Sí, claro. No, sus fuerzas estaban, y acordémonos de que este ya era un hombre mayor, ¿verdad? Ujú. Entonces el ángel, vamos a decir, lo cuida y le dice, bueno, vamos a dejar hasta aquí la visión. Y ya no le sigue diciendo absolutamente nada más, pero si nosotros nos vamos al versículo 17, que es el que está antes del que leíste, ahí dice algo muy importante, Wilson. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Entonces aquí hay algo muy importante. Sabemos que estos son 2300 días. Cuando la Biblia habla de tardes y mañanas, hay que ir al Génesis y ahí vamos a ver de que los días bíblicos empezaban en la tarde, ¿verdad? Correcto. Entonces, está hablando de 2300 días. Estos 2300 días o 2300 tardes y mañanas no se pueden referir a días literales porque 2300 días son un poquillo más de 6 años. Ujú. Solo el imperio medo-persa duró 208 años. Tanto, exacto. Entonces, quiere decir que esta profecía, ya que es para el tiempo del fin, nosotros lo que tenemos que hacer es interpretar los días como años. Ujú. Y es algo que aparece en muchas partes de la Biblia. En profecía, los días equivalen a años. Años. Solamente que hay excepciones y ahorita vamos a ver una, por ejemplo, en Isaías 21:16, ahí se está haciendo una aclaración de que son días literales. Porque así me ha dicho Jehová: de aquí a un año, semejante a años de jornalero, toda la gloria de Cedar será deshecha. Que todavía está diciendo que es años de jornalero, o sea, años, estamos hablando de Normales. literales, no estamos hablando aquí de día por año, y lo está especificando bien el profeta. Pero tenemos el caso de Ezequiel, por poner un ejemplo, Ezequiel 4, 5 y 6. Ahí sí hay que tomar día por año y se está especificando bastante bien, por cierto, en el texto. 4, 5 y 6 de Ezequiel. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días. Y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Entonces,
Es bastante común, más de lo que uno piensa. No vamos por cuestión de tiempo a dar varios ejemplos, que es casi siempre doy este porque es bastante fácil de entender. Pero sí, de hecho que nosotros nos vemos obligados a utilizar los 2300 días como 2300 años porque la profecía empieza en la época de los medos y los persas y se extiende hasta el tiempo del fin. Entonces estamos Tiempo hablando al de fin. 2300 años, ¿verdad? La manera que nosotros debemos interpretar esto. Correcto. Y el problema con el que topamos con el capítulo 8 es ese, que nosotros no tenemos la fecha de la partida. ¿Cuándo se va a dar la fecha de la partida de la profecía o el evento que nos dice, que a partir de este evento para acá comenzamos a contar 2300 años? Eso se va a dar en el capítulo 9. Por eso, Okay. hasta aquí podemos dejar interpretado el capítulo 8, porque la próxima vez que ya nos metamos a Daniel capítulo 9, entonces vamos a tener la respuesta a eso. ¿Cuándo es que van a comenzar los Comienza. 2300 años para que empiece la purificación del santuario celestial? Bueno, Wilson, entonces tengamos una oración para despedirnos. Perfecto. Amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu gran amor y misericordia. Bendícenos, Señor, y síguenos bendiciendo en este estudio que estamos realizando del libro de Daniel, sobre todo en esta parte que es el clímax de este libro tan importante para nuestro tiempo. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante y quédate, Señor, con nosotros ahora y siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.